Muy buenas, soy el doctor Herbert Stern Díaz. Les doy la bienvenida a este espacio Vamos a Ver, un podcast diseñado para hablar de salud, sobre todo de salud visual, que es mi profesión, pero también de hablar de todos los temas de interés, todo lo humano que uno en la vida, sobre todo en esta vida tan moderna, va entendiendo que el factor humano sigue siendo el más importante. En este episodio vamos a tener una persona muy interesante, muy querida y que sé que va a ser una gran oportunidad. Y es un médico dermatólogo, profesor universitario, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Dermatología, el doctor Manuel Felipe Pimentel Hernández. Pero yo creo que nadie lo conoce así, ¿eh? Vamos a hablar con Timo Pimentel. Hola, Timo. Muy buenos días, Herbert. Gracias por la invitación. Contentísimo de estar aquí en tu podcast, que ya mucha gente me lo cita. Me dice, sí, yo lo he visto. O sea, y apenas tiene pocas semanas. Un mes apenas. Ya he conocido, porque se tratan temas muy interesantes, como uno que acabo de ver una vez con la doctora Mejía sobre glaucoma. Claro, muy importante y muy interesante. Que la gente le encantará también. Timo, fuiste mi profesor, eres mi amigo, pero háblanos un poquito de Timo Pimentel. Timo Pimentel, nací en el 1941, un 6 de abril. En estos días me estaban felicitando por cumpleaños. No sé la equivocación, parece que el hijo mío cumplía años y ahí hubo la equivocación. Nada, desde pequeño me interesó mucho los deportes. Estuve en un colegio por 12 años, en el mismo colegio que fue el Colegio La Salle. Claro. Empecé allá en la zona colonial, cuando estaba ahí La Salle, y terminé en la Bolívar con mis amigos queridos de 12 años. Imagínate tú, un grupo selecto por 12 años juntos. Claro. Es para toda la vida. Sí, nosotros también acabamos de celebrar 50 años de graduado del Calasanz. Exactamente. Pues contento de estar aquí en Vamos a Ver, porque me gusta el tema, me gusta no solamente hablar de oftalmología, sino de otros temas que tienen que ver de alguna manera siempre con la oftalmología. Porque con la visión. La visión. Y te decía antes que tengo más o menos esbozado como una biografía visual de cosas que me han pasado y que son importantes, interesantes para mí y que yo le he sacado provecho, con el famoso frase que dice trial and error, prueba y error. Claro. Y entonces yo siempre he aprendido de los errores, y uno de esos es aprender a ver, que es muy importante, aprender a mirar. Mira, cuando tenías apenas 7 años, ya huérfano, estaba aparentemente de vacaciones o de paseo en la casa de mis abuelos maternos, que tenían una casa de 2 pisos muy bella en la zona colonial, al lado más o menos de por donde está Casa de Teatro. Ahí creo que algo ahí de mujeres dedicadas a la iglesia. Y entonces la casa tenía un patio muy interesante, tenía un horno para hacer pan, y porque mis abuelos eran panaderos y hacían dulces y tenían una dulcería y demás. Y entonces el patio era muy grande, había una gran mata de cajuelito Solimán, y lo dividía una verja de alambre de púas. Yo andaba en un velocípedo y resbalé, metí la rueda quizás en algo, me fui de lado y me clavé en el ojo izquierdo, cerca del globo ocular, un alambre de púas. Fue un evento traumático en mi familia, mis abuelos. Imagínate que yo, que estaba solo ahí, pero afortunadamente no pasó nada. No tocó el globo ocular. No tocó el globo ocular. Y eso dio, para que veas, dio pase a una devoción, a una virgen, que era Santa Lucía. Claro, la patrona de los... Me trajeron una imagen de Santa Lucía que tiene un plato en la mano con 2 ojos, y esa imagen me acompaña por toda la vida en mi habitación. Porque
todos los días tenía yo que decir, Santa Lucía, pasa por aquí, quítame esta paja que tengo aquí. Y eso era una devoción creada. Claro. Después de eso, pues vino la etapa de juventud, de los deportes. Practiqué prácticamente todos los deportes que se podían practicar, inclusive polo en bicicleta, que era una novedad aquí, que fue un invento de un grupo de nosotros. Nunca había oído hablar del polo en bicicleta. No, porque fíjate, aquí había un equipo de polo de Ramfis Trujillo que se llamaba Cibao La Pampa, que practicaba en una cancha de polo que había en el Hotel Embajador. Sí, sí. En el Hotel Embajador nosotros íbamos a ver los juegos y después que pasaban los juegos, quedaban en el campo pelotas de madera que se habían quillado un poco, que habían perdido algo y nos las regalaban. Y cuando se rompía un mallet, que es el palo para jugar el golf, también nosotros nos lo llevábamos y lo transformábamos. También hacíamos nosotros los mallets de matas de guayaba. Y hacíamos un palo duro. Que era muy duro. Sí. Y entonces, en el Iberia, que era un campo de juegos que estaba en la avenida Washington, entre la avenida Washington en Whivia, entre la avenida Washington y la avenida Independencia, había un campo grandísimo de fútbol. Se jugaba fútbol. De los refugiados españoles que vivían aquí. Ahí jugó fútbol Porfirio Rubirosa como portero, yo tengo fotos de eso. Y hay una foto de tu papá jugando fútbol ahí. Jugando ahí también. De mi querido Tatón, mi decano. Bueno, entonces nosotros jugamos ahí polo en bicicleta, que era una locura. Porque uno a veces le metía el mallet en los rayos de la bicicleta y uno se iba de boca. Bueno, aquello fue, jugaba tenis, hice equitación en los Estados Unidos, aquí jugué mucha pelota, después jugué softball, también en artes marciales. Y en todo eso, qué curioso, en todo eso la visión es sumamente importante. En judo, el enfrentarse a un contrario, lo primero que hay que ver los ojos y tratar de percibir, que ahorita hablábamos de esa palabra, percibir el próximo movimiento del contrincante, que eso es muy difícil llegar a percibir en los ojos esa acción. O sea, ni siquiera en otras partes del cuerpo, tiene que ser... No, en los ojos. Y eso pasa, hablábamos con la pelota, sí. Ahora mismo los peloteros nuevos, que con una bola lanzada a más de 100 millas por hora, es muy difícil ver la bola. Sí. Lo que se hace es percibir la bola y con un conjunto de información que tú tienes sobre el lanzador, que tienes que estudiarlo también para ver cómo desarrolla cada uno de sus lanzamientos. Claro. Hay lanzadores que tienen 7, 8 lanzamientos diferentes y eso complica un poco más porque el tipo tiene que adivinar qué tipo de lanzamiento le va a lanzar en qué momento del juego. Y ese es el juego nuevo, el juego moderno. Pues entonces, todos esos deportes también tenían que ver con eso. Y el automovilismo, que curiosamente tú en automovilismo, tú tienes que ver más, porque tú no solamente te concentras en lo que tienes, tú tienes que estar viendo 1000 cosas que están sucediendo en el entorno, que se te va a tirar un muchachito, que pasó una bola, que viene otro, que te metió un motorista. Porque automovilismo... Tú hacías rally sobre todo. Yo hacía rally sobre todo, sí, que también es complejo porque tú tienes que ir combinando no solamente la acción del que va manejando el vehículo, sino también ir intuyendo para dónde tú tienes que mover el carro cuando venga un doblez o algo. Pues sí, también clave, que eso me lo enseñó papá, es en medicina el microscopio. Claro. O sea, aprender a ver con los 2 ojos abiertos. Porque él me decía, si tú te acostumbras a cerrar un ojo para ver, vas a molestar uno de los 2 ojos, va a ser más trabajo con un ojo que en el otro. Sí. Y eso me lo enseñó y yo aprendí y lo enseñaba a mis alumnos, porque tú viendo por el microscopio podías con el otro ojo pintar lo que tú estabas viendo. Una técnica fabulosa. Bueno, te contaba también, entre las anécdotas, que una vez fui a cubrir un juego de béisbol, de juego de estrellas, en Pittsburgh, Three Rivers Stadium, en Pittsburgh, y para mí en ese momento yo tenía mis grandes ídolos, Mickey Mantle, que ya terminaba, y Pete Rose. Y curiosamente en un ascensor me encontré con Pete Rose y no pude menos que abordar. Yo andaba con todas mis identificaciones de prensa y él fue
conmigo, pensó que yo quería tirar una foto y le dije, no, a mí lo que me interesa saber es por qué usted batea tanto. Y entonces él me dijo, take care of your eyes, o sea, cuídate los ojos, como diciendo, ahí es que está la clave. Y eso se me quedó también para toda la vida y empecé a buscar libros sobre la visión, cómo ve la bola, cómo se batea, etcétera, etcétera. Eso pasa en tenis, eso pasa en fútbol, donde quiera que haya una bola, en golf, tú tienes que tener una visión para ver lo que tú estás haciendo. Y tener la profundidad y la percepción. Ya entrando al campo de la medicina, tuve un accidente. Yo iba para Punta Cana, en mi guagua, iba bastante rápido, se me atravesó una rastra de caña y tuve que dar unos virajes muy, muy rápidos. Afortunadamente no choqué ni nada, pero parece que la fuerza centrípeta fue tan fuerte que tuve un desprendimiento de retina. Yo seguí hacia Punta Cana, que era que iba, y entendí que algo me había pasado porque estaba viendo unas imágenes sobre un ojo extrañas, muy extrañas y negras y oscuras, muy, muy, muy extrañas. Entonces me asusté, definitivamente que sí, y a donde fui directamente fue a tu consultorio, sí, a pedir ayuda, a pedir consejo de qué hacer. Y tú me generaste y me indicaste los pasos a dar. Y tengo esa foto de tu retina, la tengo. Mira qué bien. Después de eso, tuve una intervención quirúrgica para eliminar unos tirigios, y hablábamos de eso también. De la uña que conoce la gente como uña. La famosa uña que conocen el dominicano entre nuestro pueblo. Y también aproveché y me cambiaron los lentes y pude hacer una vida todavía mucho mejor, viendo más y observando más. ¿Cómo te digo? Finalmente tengo desde hace 12 años, casi 13, algo que en un momento determinado me inventé, que es el arte furtivo, que es una acción, un ejercicio donde yo escondo piezas de arte, la gente las busca, etcétera, etcétera. Y entonces tú me dirás, pero ¿qué tiene que ver eso con el ver? Pues claro, las pistas que yo doy para buscar esas piezas tienen que tener mucho con la observación. Claro. Generalmente tú vas de tu casa al trabajo todos los días y tú ves cosas, pero no miras, no sabes lo que ves. Y eso yo aprendo, enseño a la gente a que ver es poder, a ver más es poder. Y ha sido muy interesante el proceso. Ese arte furtivo ha sido todo un fenómeno. Tú tienes una legión de seguidores. Mucha gente que les encanta buscar las piezas y son coleccionistas. Bueno, inclusive hoy, antes de venir aquí, en la plaza, escondí una pieza que posiblemente dentro de poco, cuando salgan las pistas, la gente vendrá a buscarla o te vendrá a preguntar que dónde yo estaba, que etcétera, etcétera. Lo dosificaremos. Sí, pues mira, te comentaba de un libro que se llama Ways of Seeing, o sea, modos de ver, de John Berger, en 1972, muy interesante. Te lo voy a buscar. Voy a hacer una fotocopia para entregártela porque sé que vas a disfrutar mucho de ese libro. Desde el punto de vista de la visión, de cómo se vive y cómo se ve el arte, que es muy importante. Yo he estado últimamente buscando información, tratando de conseguir todos los datos de Ada Alcácer, que escribió mucho sobre la incidencia de la luz en nuestro entorno y el por qué los artistas visuales que son de otras latitudes donde no tienen el sol que tenemos acá, pues ven otras cosas que nosotros vemos y ellos no pueden observar. Claro, y viceversa. Y viceversa. Cada entorno visual va a ser diferente. Visual. Dice también por ahí que lo visible no existe en ninguna parte, que todo es una ilusión. Una ilusión. Claro, eso es una teoría porque nosotros vemos lo que se refleja en cada cuerpo. Exactamente. No hay una cosa absoluta. Más o menos. Esa es filosofía de la visión. Ya de la visión, que es profunda, ¿verdad? Pero bueno, eso se entiende.
Bien. Sí, porque Timo trajo su nota, él le está haciendo su guión, o sea, yo feliz. Porque mira, hay algo que me llamó la atención, que dice, la vista llega antes que las palabras. O sea, el niño mira y ve antes de hablar. Fíjate qué curioso. La vista llega antes de la palabra. O sea, ya el niño todavía no sabe hablar, pero ya está viendo y ya está observando y ya está traduciendo imágenes. Bueno, eso es una evolución de como somos mamíferos, tenemos que poder ver para cuidarnos de los enemigos. Claro. O sea, claro y tenemos 2 ojos para ver con profundidad, para que nuestro cerebro procese eso así. Y todo lo que vemos afecta en el entorno. Tú sabes que hay una teoría de los colores de Goethe, Sí. del famoso Goethe, que habla de la psicología de los colores, que hablaba de cómo cada color influye. Claro que sí. Y tú, que eres yo quería hablar también de tu parte de estudio, pero vamos al arte. Tú eres un gran artista, tú haces cerámica, y ahí tiene que ver la forma y los colores. Es curioso, pero lo que tú dices es tan verdad, que a veces cuando una persona va a escoger una obra de arte, sin querer, ¿sí? Porque ya lo lleva adentro, tiene animadversión sobre algún color y no compra esa obra de arte. Y viceversa. Y no sabe, ¿Ah? no lo sabe por qué, pero algo le pasó. Yo recuerdo que también pasa con las imágenes. Sí. Yo recuerdo haber planteado un mural muy, muy interesante y para mí importantísimo. Y el esposo estaba contento con lo que yo le había presentado. Sin embargo, la esposa le dijo que no le gustaba. Yo no, de primera intención me quedé callado, pero después vino una conversación con la esposa para preguntarle el por qué. Y me dice, no, porque hay un pulpo en la imagen y yo detesto los pulpos. Digo, pero eso es muy fácil porque lo cambiamos por un caballito de mar. Ajá. Se lo cambié por un caballito de mar y la mujer quedó encantada con la obra. O sea, fíjate que hay un rechazo quizás a una imagen, a un color por algo que te ha pasado. Claro, y además posiblemente otra persona no hubiera visto el pulpo. No lo ve. Hubiera visto no más. Lo ve. Que lo hablamos el otro día en la exposición de nuestro querido amigo Luis Nova, Claro. Como cada imagen de esa, cada persona la ve diferente. Mira, yo me impresioné tanto con esa exposición que todos que fui muchas veces. Y tanto es así que todavía paso por ahí como que quiero a ver si está, pero ya no está. Recomendé que esa exposición había que llevarla de aquí quizás al Centro León de Santiago, a ponerla en otro sitio, porque para mí marca un antes y un después. El arte está entrando en una etapa muy compleja donde las tecnologías están modificando inclusive la forma de ser de las personas. Nosotros estamos ahora entrando a una era donde los gaps, los espacios entre generación y generación son muy cortos. Sí. Antes yo te llevaba 5 años, pero nos juntábamos en un baile, claro. Nos juntábamos a jugar pelota, nos juntábamos a esto. Ahora no. Ahora el que tiene 2 años por arriba o 3 años, nada más. No tiene nada que ver con el otro. No tiene nada que ver con el otro, ni le gusta lo que al otro le gusta, porque tienen otras. Va muy rápido a la tecnología y la imagen que te están presentando a las personas también va mucho. La inteligencia artificial es poderosa y no se sabe lo que va a pasar. Ahora mismo el problema también de el registro de autor, ¿cómo se llama? Copyright. El copyright también está confrontando problemas graves porque de una imagen creada por inteligencia artificial. La obra, tuya o del otro, no sé. Pero es interesante. Pero son los retos de los signos de los tiempos. Pero precisamente, Timo, la intención de hacer este espacio de podcast es recuperar la parte humana. Claro. Porque con toda la inteligencia artificial que pueda haber, que nos va a ayudar en mucho, hay que evitar que nos aísle. Pero ese es el gran problema, la deshumanización, el desprenderse de los amigos, por ejemplo. Una conversación con amigos siempre será gratificante. Claro. Y llegará un momento que te va a obligar tanto la tecnología
a ser dependiente de ella, que te va a provocar ansiedad y te va a provocar depresión. Y eso te se va a está provocar, viendo no, ya. ya se está viendo. Ya se está viendo. Los pacientes míos jóvenes, los muchachos de 20 años, llegan más ansiosos que personas de más edad. Tienen una ansiedad natural que ya viene dada por la tecnología, que todo es rápido, todo es inmediato. Entonces, hay que recuperar, no despreciar la tecnología, que es muy importante, pero sí saberla llevar. ¿Cuándo comienza en ti el deseo de hacer arte? El deseo de hacer arte. Mira, una curiosa pregunta, porque yo revisando atrás, yo mismo haciendo una introspección de mi vida pasada, y cuando digo vida pasada es porque ya son muchos años, ya yo tengo 85. No lo tengo todavía, pero ya yo estoy yo estoy como el americano. Sí, tiene 84, pero 85, total un año. Que yo qué es la diferencia. Sí. Bueno, y encontré unos cuadernitos de la escuela donde la primera letra de los temas de historia, por ejemplo, de literatura o de lenguaje, que era lo que daban, está dibujada como se dibujan las primeras letras de la Biblia o de esos libros antiguos. Claro, que tú veías esas imágenes. Yo veía esas imágenes y yo la primera letra, la A o la B, la que fuera que empezara la oración, yo la pintaba así. Eso me le llamó la atención a mis maestros, que daba por resultado que me pusieran notas buenas. Entonces yo dije, pero que haciendo cosas de arte también. Tuve la suerte de en La Salle tener un hermano de La Salle que me enseñó pendolismo, o sea, hacer letras con ¿cómo se llama? Con plumillas. Sí. Y mi abuelo todavía escribía y pasaba las notas y los números de su empresa de dulcería, la pasaba con una plumilla, mojando la plumilla tinta. Así, y hasta pude verlo en un momento con una pluma de pavo. De ave, sí. De ave. Una pluma grande que él le acortaba al final. Sí. Y con eso hacía un pabilo, que le decían, no sé cómo se llama. Wow, qué bonito. Bien. Y entonces empecé a pintar. Mamá pintaba, y tengo varios cuadros de ella. Yo desafortunadamente a los 6 años la perdí, pero conservo los cuadros y parece ser que en la familia también, yo viví cerca de Bellas Artes y luego la condición era hacer primero la tarea y después yo podía ir. Entonces me iba y ahí estaba Gilberto Hernández Ortega, que era primo de mamá, y me dejaba entrar a los cursos a ver, porque yo nunca pude matricularme, porque eso exigía un tiempo de trabajo. Claro. Y la escuela era lo primero. Sí. Y después era que me daban el tiempo y ahí empecé a dibujar mucho. Después vino en medicina, había que dibujar. Claro. Entonces en anatomía yo dibujaba para mí y dibujaba para los otros. O sea, también conseguía mi dinerito dibujando. Y la histología, que fuiste mi profesor de histología, que excelente. Y la fotografía, porque también tú has sido un referente de la fotografía deportiva, Minicón y yo. Papá me regaló una cámara Brownie Fiesta de Kodak cuando yo tenía como 10 años. Y me dijo, mira, la fotografía, en esa época los médicos, todos los que habían, eran buenos fotógrafos. Papá, Ligó, Mañón. Había un grupo de médicos que le encantaba la fotografía y Mañón hizo un trabajo. El doctor Peter hizo la primera exposición en que él dibujó colores en foto y fue la primera exposición a color que le hizo Heriberto Peter. Claro. Entonces, él me decía, mira, con esta cámara, con la fotografía, tú puedes usarla en cualquier profesión que tú elijas cuando ya quieras trabajar. Si vas a ser ingeniero, si vas a ser médico, si vas a hacer lo que tú quieras hacer, con la fotografía te va a ayudar mucho. Y ahí empecé a tirar fotos y en estos días precisamente encontré las primeras fotos que yo hice deportivas en el Colegio de La Salle, en el patio trasero, con una camarita que era de papá, que él me la prestaba. Y decía, él tenía una frase, decía, que sepa coser y que sepa bordar
y que ponga la aguja en su mismo lugar. Ajá. Cada vez que me prestaba algo, me daba esa frase, que esto quería decir que devuélvelo. Entonces yo con esa, era una Argus C3, me acuerdo como hoy, una cámara de paralaje manual, importantísima, 35 milímetros. Ahí fue que yo empecé a trabajar con 35 milímetros y después ya me dediqué con más fuerza a la fotografía. Estuve trabajando por mucho tiempo en la revista Hora, de ahí salió Mi Nikon y yo, de ahí salieron, bueno, entonces vino la revolución, se hizo el trabajo de la revolución, que también fue un trabajo coyuntural y muy irresponsable desde el punto de vista mío. De los riesgos. Sí, porque Herbert, yo me acababa de graduar de médico con 24 años, con un padre que se había dedicado a mí después que yo fui, que no tenía mamá, él fue que se dedicó conmigo. Claro. Entonces, que me fuera a matar una bala en un evento, acabándome de recibir de médico, acabando de darme el diploma, yo estaba metido en esa revolución. Y ya viéndolo del punto, nunca pensé que mis fotos iban a tener una relevancia histórica como la han tenido. Sí. Y, porque es el registro más importante, el gráfico de la revolución. Sobre todo donde hay fotos de los tres bandos. Claro, ese es que no es una fotografía sesgada por un interés. Exacto. Y hay fotos que no solamente son de guerra, sino son fotos de humanas, lo mismo que estamos hablando. Sí, de la vida en ese momento. La vida en ese momento. Cómo había un pordiosero, cómo accionaba unos niños comiendo helado ante unas alambradas. Bueno, un montón de fotos que no solamente son de acción, sino son de guerra, pero de la guerra del individuo que tiene viviendo. Que luchar contra ese ambiente todos los días. Exactamente. ¿Tú eres una persona religiosa? Bueno, acuérdate que yo estuve en un colegio católico por 12 años. Igual que yo en el Calazán. Eso lo lleva uno adentro. A mí la materia que más me gustaba en la iglesia era la apologética, o sea, defender la fe, la forma de defender la fe. Y también tenía grupos, y después cuando fui ya universitario, fui del bloque revolucionario universitario cristiano, con José Joaquín Puello, Bernardo de Filló, ese grupo de ¿qué figura? Quincueta de figuras de esa talla, pero habíamos dos, uno era Amincito Canaán y yo, que éramos la parte combativa del grupo. O sea, eran los que hacíamos ya invasiones diferentes a la de la tranquilidad. O sea, cabeza caliente. Vamos a decirlo. los hot dogs que le dicen ahora a los peloteros. Éramos y habíamos Joaquín Cuesta, Amisito Canán y yo, éramos de ese grupo ya que era combativo. Y así he sido con el tema de la iglesia. Soy muy crítico con cosas que pasan en la iglesia y lo digo siempre. Me gusta mucho la frase del Papa Francisco, ya antes de morir, que dijo: nada es verdad, porque en base a eso, eso tiene mucho fondo. Pero definitivamente sí, soy cristiano y creo, papá también, sabes que los médicos a veces llegan a una etapa que creen que son los fenómenos, que saben todo y que conocen la vida, pero no conocen la muerte. Entonces cuando empiezan a conocer la muerte, esa revolución y ver esos cadáveres también me enseñó que eran cadáveres diferentes a los que yo veía en la sala de disección, que era otra cosa. Sí. Otro mundo totalmente diferente. Totalmente diferente. Yo recuerdo muy bien al doctor Capellán en disección que se transformaba. Sí. Como cuando explicaba, era una cosa tremenda. Y tú eres una persona socialmente comprometida. ¿Tú crees que el médico debe tener una parte social? ¿Debe contribuir a su país, a su sociedad? Pero claro que sí, por Dios. Volvemos al humanismo. El médico tiene que ser humano. El médico tiene que pasar la mano. Papá me decía mucho eso. Me decía: mira, la dermatología es ver cosas para los demás feas y para ti bonitas, porque cuando tú ves una micosis complicada, un hongo, qué bello, pero no se lo diga al paciente porque se va a sentir mal. Claro. Y me decía: ponle la mano al paciente, habla con el paciente, oye al paciente.
No, y con él tuve una relación interesantísima, porque ya cuando yo me gradué, el peso de papá como dermatólogo de 50 años era muy grande. Y entonces se da ese caso de que el papá es tan fuerte en lo que hace, que la gente puede decir, no, eso es el papá que les resuelve las cosas. Y yo decía, papá, yo quiero tener un consultorio aparte. Claro. Le dije. Y me dijo, sí, no hay problema, yo te ayudo a conseguirlo, pero yo te voy a pedir que te pase 2 semanas conmigo viendo cómo yo trabajo. En la Clínica Internacional. En la Clínica Internacional. Muy interesante el tema de la clínica, ese otro tema, claro, la Clínica Internacional. Que no se ha tratado y fue tan importante en ese momento. Fue tan importante porque viene del Hospital Internacional que estaba al lado. Formado por Barney Morgan, que fue el esposo de Carol Morgan. Y por eso sale el colegio. El colegio. O sea, interesante, ese otro tema largo. Sí. Pues me decía eso mucho. Y yo fui a verlo trabajar y, por ejemplo, él cogía y ponía él entraba, el paciente, y ponía en un papelito, entrando viendo al paciente, ponía tres diagnósticos y ponía el papelito boca abajo. Y entonces hablaba con el tipo, que yo qué, y le daba el diagnóstico. Cuando él se iba, veía le daba el papelito y ahí estaba el diagnóstico. Claro. O sea, esa es la experiencia de ver. Me decía, mira, tú tienes que ver cómo camina, cómo maneja el lenguaje corporal, si se rasca, si no se rasca, si está nervioso. O sea, todo eso tiene que verlo porque la medicina es humana. Claro, y es una cosa que estamos intentando recuperar porque la tecnología, la cantidad de estudios de que disponemos nos ha hecho olvidar eso. Y antes de tú ver algo que tú estás indicando los estudios, o sea, eso hay que recuperarlo. No, yo estaba viendo anoche Da Vinci 3, un robot que opera, sí. Y ya tú sabes, todo eso es máquina, claro. Pero el médico tiene que poner en el paciente la intimidad, la parte, la sociabilización con el paciente. Y además es lo que nos va a ayudar a los médicos a superar la inteligencia artificial, que todavía no puede ser empática. Digo todavía porque cómo va esto no sabemos, bueno, pero no sabemos. Hoy en día hay un gran movimiento entre los médicos tratando de ponerle más atención al paciente, porque el 81% de los pacientes en España se quejan de que el médico atiende más tiempo a la computadora que al paciente. Porque tenemos que escribirlo todo está en la computadora. Entonces, eso, el paciente quiere que el médico le hable, se preocupe por lo que es. Y oye, eso es parte de la relación médico-paciente, que yo recuerdo el libro de don Pedro Leín Entralgo, un famoso médico español, sobre la relación médico y paciente. Claro. Que hay que retomar en este tiempo más que nunca. Mira, Herbert, si tú ves este cuaderno, tú vas a encontrar ahí de todo. Tú vas a encontrar un teléfono, vas a encontrar algunos dibujos, garabatos, Sí. temas, todos los temas. A mí recientemente el celular, el móvil que tenía, comenzó a salirle una manzanita y se apagaba y se prendía y se apagaba, sí. Se prendía hasta que no se prendió más. Y perdí ahí adentro una información valiosísima, gráfica y visual y auditiva también, porque tenía grabaciones importantes. Tuve que pasar, bueno, primero una etapa, 2 o 3 días de una frustración, claro. Angustia, motivación. Yo no me deprimo porque tengo muchas cosas diferentes que hacer y eso podemos hablar después de un timing muy personal que yo tengo, tan personal que en vez de la escritura normal en inglés, T-I-M-I-N-G, yo le metí una H en el medio para que fuera mío, y es un timing de mí, claro. mío. Pero eso podemos hablarlo después porque yo hago muchas cosas. La gente dice, ¿pero cómo? Es que yo no puedo esperar que una masa de barro se me ponga en determinada dureza para yo empezar a trabajar y sentarme claro, exactamente, sin hacer tengo nada. Que hacer otra cosa, claro. ¿entiendes? Y entonces tuve la suerte después de que un amigo
de esos tecnológicos avanzados, Sí. super hacker, le digo Ajá. yo, me pudo rescatar lo que Sí. se había perdido. Tenía 9 horas de conversaciones con Ada Balcácer, Mm. ya tú te puedes imaginar. Lo que hay ahí. Y tenía otras informaciones importantes de un evento, de un atentado que hubo a una persona muy querida, y conseguí todos los detalles de quiénes fueron, cómo fueron, todo eso, y lo tengo ahí. Eso, mi querido Timo, como decía aquella serie, será otra historia. Eso será otra historia. Porque hay un tirano que es el tiempo. Qué pena. No me diga que ya todo se acabó. Sí, sí, sí. Ay. Señores, pero continuará. Seguramente vamos a hacer otro episodio con mi querido amigo, profesor, y ya ustedes ven todo lo que deja se leerte algo que tiene que ver con la Sí, visión. claro, tú eres dueño de él. Mira, oye esto. Cuando se ama, la vista del ser amado tiene un carácter de absoluto, que ninguna palabra, ningún abrazo puede igualar. Un carácter de absoluto que solo el acto de hacer el amor puede alcanzar temporalmente. Wow. Dale mente a eso. No. Señores, entonces, a la próxima. Soy el doctor Herbert Stern Díaz. Si les ha gustado este contenido, pues suscríbanse, compártanlo, denle me gusta y desde luego seguiremos haciendo estos podcasts y seguro que haremos otro con Timo Pimentel. Muchas gracias. Gracias.